buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, una semana más dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles y a contribuir, si es por empeño no va a quedar, a llevar al barranco, a ver si conseguimos llevar al barranco y que esto ya dé la vuelta y empiece a ser otra cosa, porque, en fin, la frustración camina por las calles, ¿eh? Yo no hago más que encontrarme gente que me dice qué hay que hacer para acabar con este tío. ¿Y qué les digo yo a esta gente? Pues que no lo sé. Que no lo sé, pero que empujen en todas direcciones. Si les llaman, si les convocan, si no les convocan, que pidan que les convoquen, que convenzan a esa cuñada. Todos tenemos una cuñada que algún día votó a la izquierda. ¿Qué? ¿Ahora qué? Claro, pero déjenle un poquito la puerta entreabierta, que vea la luz y que a lo mejor cambia y conseguimos algo por la vía que sea. Bueno, nosotros estamos dispuestos. Les voy a presentar a nuestros invitados esta noche. Empiezo por la dama, doña Raquel Barrero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Raquel. Muchas gracias por la invitación. Es médico forense, profesionalmente hablando, y es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Desde hace poquito tiempo, pero sí. Tengo yo alguna queja con la Asamblea de Madrid, que me enteré que habían dejado ya el trabajo el viernes o el jueves. El viernes fue, ¿no? El jueves. Sí, y ya sí. hasta septiembre, mejor que ser maestro de escuela. Nosotros todos los años proponemos que se continúe trabajando y solamente haya un mes de vacaciones, hacen muy bien, como todos los españoles. Y con eso basta, ¿verdad? Con y eso basta. Que hagan más cosas. Don Mario Garcés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Intelectual, político, fue portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ahora no lo es, funcionario en los niveles más altos de las administraciones públicas de nuestro país, y luego además escribe novelas y actúa en algunas cosas de cine, en fin, que es ese hombre peculiar, medieval diría yo, en algunas cosas, ¿verdad? Sí, lo que pasa, hablabas de la cuñada, pero no solamente la cuñada, el cuñado, el suegro, la nuera, todos, por favor, a empujar, porque está a punto de caer. Bueno, presentar a un amigo es todavía más difícil. Él es profesor universitario, es analista político, se llama Sis Timmermans y es un viejo conocido y amigo. Siempre está en el lado correcto de la historia. No lo sé, buenas noches, pero noches. Presentarme después de presentar a Mario Garcés es lo difícil. Pero dicho esto, es lo difícil quiero decir porque Mario, no sé si es medieval, renacentista, Sí, pero es muchas cosas y todas muy interesantes y escandalosas. Un placer estar aquí y empujar, aunque solo sea poner el dedo en el coche, ¿no? Lo que sea. A mí cuando me preguntan lo mismo que a ti, ¿qué se puede hacer? Yo digo, todo, no lo sé, pero todo. No dejen nada, por si acaso, agote todas las posibilidades. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues encantado, pero con tanto actor principal y protagonista, aquí un secundario. No. Y si le ocurre a usted, pues no sé, algún almacén, alguna mazmorra que haya quedado libre, que sea imposible de alquilar o de vender por los alrededores, ya me lo dirá, porque hay que mandar a una reala de individuos dentro de poco. No caben todos los papeles que se ha llevado la UCO. Bueno, tenemos que hacer un repaso de lo que nos ha venido pasando esta semana y yo creo que la gran actualidad se concentra en la figura de Pedro Sánchez, no tanto por el maquillaje, ya habrán oído hablar, no tanto por el tengo hambre, que son las 5, también habrán oído hablar, sino por el mensaje político, que es lo que nosotros podemos pues aquilatar o criticar, en algunos casos espero que sea de forma furibunda, porque no hay derecho a lo que escuchamos de este tipo el otro día. Por ejemplo, el descarte a convocar elecciones significa que en sus devaneos este hombre está contra la alternancia en el poder. No cabe interpretarlo de otro modo. Vamos a recordarlo. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas. Muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Tenemos una visión realista, plural, que está funcionando, que está dando grandes resultados y por eso vamos a continuar gobernando. Lo haremos mientras la mayoría democrática sí lo quiera, porque aunque otros digan que vivimos en una dictadura,
vivimos en una democracia sólida. O sea, resistiré, pero sin versión cutre. Cree que tiene derecho a seguir ahí, no se hace responsable de la corrupción de sus 2 últimos secretarios de organización y, bueno, pues queda en manos, eso sí, de los que le han dado su apoyo tantas y tantas las veces. Queda en manos de los que son enemigos de España, queda en manos, bueno, tiene este país secuestrado. Luego veremos que le empiezan a llover críticas de donde menos las esperaba, prensa internacional, ¿verdad? Que eso es completamente nuevo. Me mira con severidad don Asís Timerman, porque está pensando lo que muchos estarán pensando. Dice, hombre, ¿y esto sorprende del tipo este? Es verdad, tienen razón, porque es que este tipo ya nos dijo hace tiempo que él estaba dispuesto a gobernar de espaldas a la Cámara Legislativa. ¿Se acuerdan o no? Vamos a recordarlo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. O sea, que tenemos a un autócrata, nada nuevo, ¿verdad? Tenemos un autócrata que va tomando sus decisiones, va descartando y va buscando el posibilismo. Lo cual, y esto sí que es un dato que me gustaría que subrayaran, este tipo es ahora mucho más peligroso que hace 3 meses. Muchísimo más peligroso que hace 6. Infinitamente más peligroso que hace 1 año. Porque ahora, bueno, si se crea un problema de corrupción en Navarra, pues lo mismo la vende. Le da igual. Entendámonos. Estamos ante este tío que ha vendido tantas y tantas las cosas que bueno, que una más, aunque sea un órdago mayor, pues qué más da. Así es. Sí, el factor humano es el que nos hace difícil acertar en el pronóstico. El factor humano y el hecho de que lo que va a pasar, lo que esté pasando, depende más de las cosas que no conocemos que de aquellas que sí conocemos, ¿no? Pero dicho esto, es que yo creo que la población española en general, en la derecha en particular, no está preparada para contemplar la posibilidad, la mera posibilidad de que el poder político sea malvado, es decir, de que un gobernante autócrata de esta categoría, por ejemplo, tome decisiones que puedan suponer directamente la muerte de muchas personas por cálculo político, porque crea que la derecha española no está preparada en general para aceptar eso. Yo recuerdo alguna de las broncas que me echaban algunos de mis amigos, de los que yo llamo la derecha ilustrada, que es gente buena, más o menos de derechas, y entonces me acuerdo que una amiga me decía hace varios años, ¿cómo se puede llamar a Pedro Sánchez psicópata? Yo decía, bueno, psicópata no es un insulto exactamente, pero psicópata es lo menos que se puede decir de una persona que no tiene ningún tipo de sensibilidad hacia el otro. Lo que yo creo, pero no digo, yo creía, pero no decía en público, es que probablemente esta persona tenía pintas de ser el capo de una organización presuntamente delictiva, ¿no? Bueno, quiero decir, hay que tomar decisiones, pero teniendo en cuenta lo que usted dice. Es decir, en el momento en que este señor debería haber dimitido hace muchos años, y se debería haber entregado, es cuando es más peligroso, porque es capaz de atreverse a cualquier cosa. El desafío a la OTAN no es algo, es pura política interna. Una conveniencia personal. Claro, claro. Entonces él sabe perfectamente que ya no puede esperar nada. No, mañana el Economist no va a decir qué gran gobernante Pedro Sánchez, pero él sabe, claro, no le importa porque eso consolida su poder interno y ya el resto vendrá por añadidura. Es más, esa es la primera carta, porque si tú vas a ir a la OTAN a decir que con el 2 te vale, que no puedes, que no tienes pasta para subir al 3,5 y mucho menos al 5, no hace falta dejarlo por escrito 2 semanas antes. Que se te ha visto el latón. Lo segundo, el día 24 es la cumbre de la OTAN, pero es que el mismo día 24 el Consejo de Ministros, sin Pedro Sánchez, va a resolver el asunto de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Y ahí hay que contentar a los otros. Aquí volvemos a repetir la misma operación. Vamos a hacer felices a Esquerra, a Junts, a Illa, a todos lo vamos a hacer así. Ya verás tú qué bien nos sale. Mario García.
Bueno, hemos superado todos los umbrales de lo creíble. Es decir, cuando todas las semanas pensábamos que nos situábamos en una situación que era absolutamente insuperable desde el punto de vista de la narrativa de la pornografía política, al final la pornografía se ha hecho realidad. Pensábamos que no se ha hecho realidad. Y un presidente... ¿Hablas de Ábalos? O... Hablo de todos, no hablo de todos porque la situación política es pornográfica. Sí. Es pornografía pura, ¿eh? Y no me hablo solamente de lo que es exactamente lo psicalíptico, ¿eh? Las anécdotas que hemos visto de un Ábalos reconvertido, ¿no? Me hace gracia porque yo he conocido al Ábalos ministro, a ese Ábalos que iba con un chofer, que iba con sus escoltas. 2 años después nos lo encontramos en una casa aparentemente humilde con una actriz porno. Cuidado que esto no era normal en la política española. Y la camisetilla de Orlando. No era normal. Se está produciendo una transformación fruto de la socialización y la putrefacción de las conductas de algunos partidos políticos. Ojo, no solamente del PSOE, y de esto tendremos ocasión de hablar, de cómo se pueden pudrir muchos partidos políticos como consecuencia de la corrupción y el clientelismo. En segundo lugar, una persona como Sánchez, claro que es más peligrosa ahora, porque está en un punto de maduración en el que empieza a pensar, estoy convencido, que puede caer. ¿Por qué? Porque hay un momento en que ya no controla todos los audios, ni controla ya toda la documentación que pueda aparecer en los próximos días. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ganar tiempo. Un autócrata que sabe que su única esperanza es resistir en el poder constituido porque tiene todos los instrumentos a su alcance para poder defenderse, fuera de ese poder constituido no es nadie. Si él no controla su propia salida dentro del Partido Socialista, el Partido Socialista lo va a devorar en 1 minuto. Incluso los que hoy le defienden a ultranza, le costará 1 minuto, eso será el páramo en llamas. No habrá absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ante la perspectiva, y estoy absolutamente convencido, de que puede caer en un momento, porque no es consciente ya no controla la información colateral, estoy convencido que está intentando buscarse una salida. Pero es que la salida es muy complicada. Y ese es el gran problema, que cuando alguien está acorralado en una vía sin salida, no sabe por dónde salir. Si brincar la valla, si volver atrás y ver que tienes a un montón de gente delante que no puedes superarlo, ¿no? Porque, ¿qué hace? Una persona que presumiblemente va a ser imputada. Presumiblemente va a ser imputada. Es más, voy a decir una cosa. Con la información que ya tiene hoy la UCO, hay indicios razonables para imputarlo. Nadie ha tomado todavía esa decisión. También por un principio habitual en la rotación política española, y es que presidente no come a presidente. Cuidado que vamos a ver otra etapa de la vida política española que no habíamos visto hasta ahora. Es un presidente imputado y seguramente condenado en el futuro. Pero todavía hay cierto cuidado que aquí se ha mantenido una especie de rotación pactista en el sentido de que no vamos a comer carne de presidente. Cuidado, se ha superado todo. Esa pantalla está completamente superada. Entonces, ¿qué busca él? Si él tiene que caer, tiene que dejar perfectamente cubierta su posición y cubierta la posición de su sustituto. Por eso no nos extrañe que durante estos días comience a haber conversaciones, la primera con ella, para intentar ver quién me puede suceder, de modo y manera que si yo me tengo que quedar, me blindéis. Que hagamos una especie de sucesión razonable y que mi heredero herede no mi herencia, pero sí al menos que me garantice que como expresidente de este partido yo voy a tener parcialmente o totalmente el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Él es un hombre absolutamente acorralado. Y ya digo que lo único que busca ahora es una salida. ¿Que pueda aguantar? Aguantará, pero en el día llora. Y yo creo que ha llegado ya, pero bueno, en el que haya unas escuchas, en el que directamente se identifique al presidente del gobierno, este tiene que salir, porque ya ni siquiera sus socios van a poder aguantarlo. Y la única vía es nombrar una persona de su confianza para que monte una transición rápida y a él le cubran, evidentemente, en su impunidad. Raquel Barrero. Pues a lo mejor discrepo en alguna cosa. Él es un alumno y no creo que sea de los peores del Grupo de Puebla. Es un buen alumno. Yo hace años viajé a Venezuela y yo recuerdo en Venezuela, cuando ya se veía lo que era aquello, había una derecha ilustrada que no hizo absolutamente nada, solo de quejarse de hay que ver este hombre y tal. Y no hizo nada y al final Venezuela pasó lo que pasó. Yo no infravaloro a este hombre en cuanto a su capacidad de maldad,
ninguno, no es tonto, no es tonto. Va a buscar, evidentemente ahora es cuando es más peligroso, porque tiene unos socios que lo que están es a lo que están, es a romper España, a cambiar el sistema, bueno, lo que estaban en Venezuela. El tema es que este señor no saca una sola ley, salvo las que van a comerse al Poder Judicial. Es que lo necesita. Necesita ahora mismo cargarse al Poder Judicial y su independencia. Por eso toda su legislación va en ese sentido. O sea, vamos a tener, con el apoyo de sus... Ahí tiene que aguantar, con el apoyo de sus socios, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y doy muy poco tiempo para que saque adelante la famosa Ley Begoña. Doy muy poco tiempo. Bueno, iremos viendo. Don Julián Salcedo. Bueno, lo primero, digamos, la intervención que hemos visto de él diciendo que tiene que aguantar, tiene que resistir, porque dice, tengo que seguir gobernando por los que nos votaron, ¿no? Si no ha gobernado durante toda la legislatura, ha sido simplemente una sucesión continua de cesiones. Por tanto, gobernar no ha gobernado, ni para unos ni para otros, si acaso únicamente en detrimento de lo que es la España, la unidad, etcétera, ¿no? Segundo, claro, sí, efectivamente todas las fieras heridas son las más peligrosas cuando están heridas, ¿verdad? Pero él sabe que, la fiera también sabe que su momento ha llegado al final, que le quedan horas, no sé, minutos, no sé, de vida, y él sabe que esto es inevitable. Lo único que yo creo que ahora aspira es a controlar de alguna manera cuándo y cómo. Es decir, cuándo dejará el poder y cómo o a quién se lo dejará. Efectivamente, todo apunta a que puede estar buscando que Illa sea su sucesor, entre otras cosas porque es el único presidente de comunidad autónoma que tiene, aunque ha dejado muy claro Illa hace muy poquito que él es PSC, muchas veces matizó PSC, no Partido Socialista, no PSOE, ¿no? Entonces, bien, pero hay que pensar que Illa, por mucho que se diga que ha tenido una mayoría suficiente en Cataluña, que está apoyado por muchos de los que antes votaban independentismo, su continuidad en el Parlamento catalán, su fuerza en el Parlamento catalán, depende de la continuidad de Pedro Sánchez como presidente de gobierno. El día que Pedro Sánchez deje de ser presidente de gobierno, por mucho que le ceda el testigo a Illa en la presidencia de gobierno incluso, dejará de ser apoyado en Cataluña. Al contrario, será el objeto de ataque. Ahora mismo, de alguna manera, puede actuar como contrapoder o poder delegado de Sánchez en Cataluña, ¿no? Así que, no lo sé. Lo último que quería decir, que también ha salido aquí, de que el día 24 es una fecha importante en la cual el Consejo de Ministros también va a tomar la decisión. Veremos si el día 24 el Consejo de Ministros sigue estando presidido por Sánchez. Él no va a estar, en cualquier caso, ese día 24, pero ya lo veremos, no solamente porque esté delegado en la vicepresidenta primera o en quien fuera, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que si, como parece la OPA del Banco de Bilbao, las condiciones que pone el Gobierno para su autorización son todavía mucho más duras de lo que hemos leído, eso lo único que augura es un pleito jurídico largo, complejo, no solo en los tribunales españoles, también en los tribunales europeos. De eso sí que hablaban ayer Illa y Sánchez. Ahora, que no está en la cabeza sucesoria, eso lo tengo clarísimo. De Carlos Cuerpo no te diría lo mismo, porque es un tipo que, bueno, es un técnico conocido hasta cierto punto en Europa. Ahí ya no le conoce nadie, ni en Europa, no, fuera del Ebro para acá no lo conoce nadie. Como filósofo, sí, como gran filósofo. Pero siguiendo el hilo de lo que decíais todos, el problema es con quién tiene que hablar para dejar atada la sucesión, porque tú has dicho, Mario, que tiene que hablar con Salvador Illa, pero yo creo más bien que con quien va a querer hablar es con Feijóo. Es decir, ¿cuál es la salida de Pedro Sánchez que le garantiza, si es que alguien puede garantizarle la impunidad? No es Salvador Illa. Puede existir la tentación de que el objetivo siga siendo la alternancia, ¿no?
Y el objetivo no es la alternancia. Para ser presidente del gobierno hace falta algo, debe hacer falta algo más, mucho más, que no ser un delincuente, que no estar imputado o que no estar condenado. Tiene que hacer falta mucho más. ¿Podría plantearse alguien que merece la pena facilitar la transición, facilitar la alternancia, garantizando o intentando garantizar la impunidad? Eso sería un problema. No estoy diciendo, voy a hablar claramente, yo no estoy diciendo Feijóo es muy malo porque es el régimen, es lo mismo. No estoy diciendo nada. Pero eso es una vía que alguien antes o después explorará si no está explorando ya. Bueno, tenemos a un presidente del gobierno que encima amenaza. Por si acaso se queda, amenaza. En septiembre veremos quiénes son los delincuentes. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche de sábado más. Muy buenas noches. Pues encantadísimo, como siempre, Xavier. Como siempre vamos a hablar de tecnología que nos ayuda a mejorar nuestra salud. A veces el dolor y a veces la medición. Este caso es la medición. Además, me gustaría decir a los espectadores lo que hay detrás de todo esto. Es decir, estos ya son muchos años. Hay unas instituciones importantes, desde 2 hospitales, el Virgen de Rocío, el Virgen de la Macarena en Sevilla, la Universidad de Sevilla también, con los biotecnólogos y los ingenieros, y también la Junta de Andalucía en su Departamento de Salud. Es decir, es algo que se ha trabajado muchísimo, que ha costado mucho a nivel de investigación, porque tiene una óptica que es impresionante, con unos algoritmos impresionantes. Pero luego para el que lo va a usar, Xavier, es tan fácil como un dedal. Poner el dedo. Claro, ¿qué ventajas tiene esto? En primer lugar, que no tenemos que estar con una lanceta pinchándonos. Eso ya es básico. A todos aquellos que os medís la glucosa, me lo decís muchos. Ya me da esta cosa pincharme. No me pincho, la verdad. Es normal. ¿Por qué? Porque cada día pincharse y varias veces, eso no lo hace nadie, ¿no? Duele, se queda la yema del dedo pues dolorida, entumecida. Bueno, ese es encallecida. Encallecida. Eso es una gran ventaja. Pero la otra gran ventaja que yo creo es más importante es que voy a poderme medir la glucosa varias veces al día. ¿Por qué? Porque tu glucosa va a depender de lo que estés comiendo, del ejercicio que hagas, de cómo estés anímicamente durante todo el día. Entonces, tú una vez que te vas haciendo ciertas mediciones, como esto nada más que ponerlo 3 segundos, tenemos una aplicación en el móvil, pasa, lo ves y ya está, bueno, pues vamos a conseguir tener de verdad una medición de la glucosa que tanto nosotros, como si somos a lo mejor personas mayores y no lo ven nuestros hijos, como el médico, vamos a poder saber qué rango estamos, porque lo importante de la diabetes, si la tienes, la prediabetes, es que esté en el rango adecuado, es decir, que no esté subiendo, bajando, porque eso es lo que daña realmente a los órganos. Y dice, ¿y en qué basan los científicos el éxito de su producto? Pues en la prueba y el error. Eso en es. que 6.000 personas han contribuido a perfeccionar y a saber que eso es eficiente y que mide correctamente pues el nivel de azúcar en sangre, que la gente se cree que esto son iluminaciones, no, eso es. Mucho trabajo. Eso es, además es siempre tener en cuenta que nosotros no nos vamos a quedar conformes hasta que nos funcione bien, que lo hayáis probado bien, que veamos que todo está correcto, que os da los niveles bien, porque la idea es esa, la idea es que sea un aparato que os sirva para toda la vida y sobre todo que tenga un control de la glucosa que es necesario para que nuestros órganos, fijaros, la glucosa afecta a aquellas arterias que son muy chiquititas. ¿Dónde están fundamentalmente? En la vista, en el corazón y en el riñón, también en el cerebro, ¿no? Pero ahí es básico, si las tenemos mal, si las tenemos ya endurecidas, si las tenemos ya el endotelio mal, pues evidentemente el órgano está dañado, así que vamos a controlar muy bien la glucosa. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues bueno, pues una ventaja es que vamos por un lado a daros el servicio de telemedicina, que es que tú puedas llamar a un médico en una videollamada, preguntarle lo que quieras, no hace falta que sea solamente del azúcar, lo que tú quieras, y bueno, que te contactes con él, muchas veces tienes dudas, pues eso. Y luego os regalamos el libro de nuestros médicos, que con tantísimo cariño hacemos el programa. Así que os invito realmente a que llaméis a este teléfono que tienes en pantalla, ese 900-730-101. Ahora, evidentemente, no os vamos a coger la llamada porque no estamos...
pero sí que os digo que el lunes mismamente os llamamos, os explicamos todo bien y sobre todo para que tengáis una medición eficaz, cómoda, sencilla y sin dolor de la glucosa. Adolfo, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Xavier. Nosotros nos vamos a publicidad. Valoraremos las amenazas, pero algo sí que ha cambiado. En todo esto ha cambiado la percepción que tienen de Sánchez, que hasta ahora era el que más crece en Europa, no me pregunten por qué, el que lo funde todo en deuda, pero no lo vamos a ignorar, la Comisión Europea, el que, bueno, pero la Comisión Europea va a tener que bajarse del guindo, de esta especie de idilio, con Úrsula y empezar a analizar qué pasa con las ayudas que dimos a España. ¿Y qué pasa con todos estos tíos de la corrupción en España? Luego iremos viendo cómo ya algunos le empiezan a llamar. Bueno, bien, pero sobre todo de donde ha venido el vendaval es del Reino Unido. En primer lugar fue The Times. A mí me caen muy mal los de The Times, voy a reconocer las cosas, porque a principios del siglo pasado hubo un terrible temporal que obligó a que durante varios días no salieran barcos ni de Francia hacia Inglaterra ni de Inglaterra hacia Francia. Estos cabritos de The Times abrían el periódico a 5 columnas, a toda pastilla, primera página, el continente aislado, esos pérfidos como tal, pero han hecho una editorial que es magnífico, es insuperable. Dice que the party's over. O sea, que ya puede empezar a decir adiós por si acaso no le da tiempo. Dice que el pueblo español se merece algo mejor. Y luego con esa mordacidad tan británica empieza a hacer referencias a un mafioso, John Gotti, un mafioso americano, ¿verdad? Al que le llamaban Don Teflón. Don Teflón porque era como, nada se quedaba pegado en él, todo le resbalaba, ¿no? Pues le llaman Don Teflón. Y le empiezan a dar leña con referencias a la familia, a los grandes gregarios políticos de la formación socialista. No se olviden que en Inglaterra manda un socialista. Y entonces la cosa es, analicen lo que pasa en España, a ver si nos viene a nosotros algo parecido a esto. Bien, al cañazo que le dio The Times, 2 o 3 días después, vino el que le da The Economist, que es una revista supuestamente muy influyente. Cuando la gente leía cosas en papel lo era. Ahora ya tengo yo mis dudas de que tenga esto más influencia que Político, por ejemplo, que es una cosa digital muy pegada a Bruselas y a la Unión Europea. Bueno, pues estos dicen que, miren, lo mejor es que usted empiece a convocar elecciones a la mayor velocidad posible. ¿Por qué? Porque tiene un virus que es el de la corrupción y de eso uno pues tarda mucho en curarse. Y estas cosas sí son relevantes, sí merman la capacidad, la fiabilidad de un dirigente político en cualquier país del mundo. El otro día en el Parlamento Europeo un sueco decía, bueno, con muchísimo menos un presidente del gobierno sueco habría dimitido, pues eso ya lo sabemos. Y eso que allí suelen hacerse el sueco. Pero aquí no, aquí tenemos al morlaco y no hay manera de, aparentemente, no hay manera. Hasta que no vaya alguno con el papelito diciendo, mira lo que tiene la UCO, me temo yo que no. Ari. Bueno, él está oliendo un aroma putrefacto de soledad. Él está solo. Y lo voy a explicar. Cuando un autócrata está solo es muy peligroso, porque está herido. Pero hay que considerar que él se ha visto como no se había visto nunca. En primer lugar, aislado judicialmente porque tiene causas familiares y causas que afectan al núcleo de su partido político y aparte de su gobierno. En segundo lugar, está solo ante los medios que eran afines. Parte de esos medios que habitualmente eran afines y eran coartada intelectual del Partido Socialista Obrero Español se sienten estafados. Por cierto, con una gran hipocresía, porque no se sienten estafados porque haya aflorado la corrupción, haya aflorado la inmundicia de la corrupción, sino se sienten estafados porque les han engañado y no les habían informado correctamente de lo que estaba pasando. La reacción del Grupo Prisa estos días es realmente patética. Están cabreados, insisto, no por la inmoralidad del Partido Socialista, sino porque les han engañado. Por lo tanto, este es el nivel del periodismo, o una parte del periodismo de este país. En tercer lugar, dentro de su partido, yo creo que no le queda ya prácticamente nadie. Él sabe que si él se tambalea o da un paso, se lo van a comer. Se lo van a comer, pero al minuto.
Por consiguiente, a sabiendas de esa situación, solo le queda su gabinete y prácticamente María Jesús Montero, que María Jesús Montero le tocará palmas todo lo que quiera para intentar aguantar, o le tocará el tambor lo que sea necesario. Este estado de soledad no se había visto nunca. Yo he sido asesor de Aznar, yo he formado parte de algún gobierno, y os aseguro que se pueden vivir situaciones de estrés, de tensión, pero una situación de aislamiento de esta naturaleza yo no la había visto en la vida. Ahora bien, lo que nos pregunta todo el mundo nos pregunta, ¿y qué hacer para que caiga? Todo el mundo pregunta lo mismo. Bueno, pues vamos a ver. Yo siempre dije, y puedo estar equivocado, que él no iba a caer por sí mismo, salvo que el cerco judicial fuera tan estrecho que en un momento determinado las pruebas fueran irrefutables para incriminarle en la comisión de un delito. Creo que ya, y en el sumatorio de indicios de las pruebas de la UCO ya existen, pero es que yo estoy convencido que puede haber algo más. Él tiene que estar muy nervioso ahora mismo porque ya no controla lo que hay. Y cuando alguien, un autócrata, no controla lo que hay a su alrededor, ya tiene un problema. Él empieza a temblar, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo hacerlo caer? Si la situación judicial es tan grave que puede llevar, insisto, a un hecho inédito en la historia de la democracia española, que es a la imputación de un presidente del gobierno, y estoy contigo, Asís, a ver cómo reacciona el Partido Popular, porque se la juega. Si no reacciona bien, se la juega. Y dos, no vayamos a estar aquí otra vez intentando mantener la rotación tacticista de los últimos 45 años, cuando ha surgido un nuevo agente político que es Vox, que no lo va a consentir legítimamente, esta es la realidad, y moralmente no lo puede consentir. Y entonces, ¿cómo puede caer? La moción de censura sigue sin presentarse. Bueno, yo no sé si el Partido Popular está esperando a que esté tan maduro que ya la situación sea tan insostenible para algún socio que de pronto se desmarquen algunos socios. No lo sé. Yo ya sabéis que siempre he defendido una moción de censura desde hace meses y años. O sea, y además habría presentado una moción de censura cada periodo de sesiones. Una cada 6 meses. Me da igual perderla. Una cada 6 meses. Porque la política ha cambiado. Esto no es Hernández Mancha haciendo el paleto cuando vino al Congreso de los Diputados. Esto es otra cosa. Esto no es el bipartidismo perfecto de aquellas épocas. Esto es otra cosa. Esto es la descomposición del Estado. O bien, y es una posición que empiezo a barajar, que él mismo vaya forzando no una cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza al final sería corroborar su posición de presidente del gobierno. Cuando uno presenta una cuestión de confianza es para apuntalarse, para que se vote a sí mismo. O bien que el propio Partido Socialista empiece a pensar en un sustituto, en una figura que yo creo que habría que analizar, y lo pido para el Partido Socialista, que como, no sé si hay derecha ilustrada ya o no, ya me cuesta entender si hay derecha ilustrada, izquierda ilustrada no, pero a lo mejor hay algún jurista, algún catedrático de Derecho Constitucional o algún profesor de Derecho Político que empieza a pensar en una automoción de censura. Es decir, que el propio Grupo Parlamentario Socialista presente una moción con un candidato alternativo para convocar elecciones o no, para continuar durante 2 años. Porque está claro que el Partido Popular no va a presentar a cuerpo, ni el Partido Popular va a presentar a María Jesús Montero, pero el Partido Socialista sí que tiene más de 50 diputados. Sí que puede. El Partido Socialista podría hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué no el propio Partido Socialista diseña la operación con el beneplácito de Sánchez, porque la va a controlar Sánchez, para que le sustituya a través de una automoción de censura? Es una figura que no se ha utilizado nunca, que habría que explorar jurídicamente desde el punto de vista del derecho constitucional, pero sin duda yo creo que sería una salida y seguramente monitorizada por el truán este que tenemos, que es Pedro Sánchez. Asís. Eres más optimista a veces que mi amigo Luis del Pino, que ya es decir... Yo quiero a Luis, pero ya... No, quiero decir que por supuesto, todo eso es posible y las cosas van a tal velocidad que no hay nada descartable. Lo que pasa es que, repito, Sánchez no es cualquiera, es un individuo sin moral, sin límites y sin controles. Y gracias a Dios, la maldad, porque la mayor corrupción de Sánchez no ha sido, fíjate, en mi opinión, no ha sido permitir o participar en el saqueo por parte de su entorno más cercano, ¿no? Decía alguien el otro día, no es fácil descubrir qué hay de común entre la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, el número 2 de Sánchez, el siguiente número 2 de Sánchez y el sirviente de Sánchez, que es Coldo, ¿no? ¿Qué hay en común? Pues Sánchez, ¿eh? Bueno, pero dicho esto, Sánchez es capaz de cualquier cosa. Entonces, lo que jugaba, y no llega hace apenas unos días, sería a
neutralizar la justicia, modificando la ley de enjuiciamiento criminal, modificando el estatuto del Ministerio Fiscal y hacerlo de alguna manera retroactiva o de alguna manera controlada, y ahí sí podría plantear una cierta transición de alguna manera. Yo creo que Sánchez, por su mentalidad, no deja el poder nunca, ¿no? Por voluntad propia, vale. Pero el siguiente escenario, el que parece que es más posible o factible, es un enfrentamiento institucional que vendrá a ser que se pida un suplicatorio. Que una autoridad judicial pida un suplicatorio. Es capaz de movilizarse para denegarlo. Lo que pasa es que no va a conseguir. Los grupos parlamentarios, la única ventaja es que Sánchez está en minoría. Nos cuesta recordar, si vosotros preguntarais hiciéramos una encuesta a la gente en la calle y preguntara ¿quién ganó las últimas elecciones? ¿Cuál creéis que sería la respuesta mayoritaria? Porque la respuesta mayoritaria sería el Partido Socialista. O sea, la realidad, que es que el Partido Socialista es la segunda fuerza política, no está. Es decir, pero dicho esto, se va a plantear eso, y yo creo que la presión, no la presión europea, sino la imagen europea, es decir, la conciencia europea, que ya tenía la información, fuera de España ya tenían esa información, pero es que era como que, bueno, que esto no nos tal. Es decir, una portada en el Times o en el Times tampoco es de mí, precisamente de mí, o en el Economist o en cualquiera, una portada diciendo la esposa, el hermano, el número 2 y tal del presidente del gobierno, todos implicados en una trama de corrupción, porque además todos están implicados en una misma trama de corrupción. No se trata solo de que Sánchez sea el factor común entre todos los corruptos, sino que todos confluyen en algo, todos confluyen en Ere Europa, todos confluyen es decir, hasta la mujer del presidente, cuyo objetivo seguramente sería, en el pasado, blanquear tanto sus ingresos como contable de unos negocios, digamos, poco respetables, como su ausencia de currículum. La mujer es que llega un momento en que ya se mezcla con esta trama, y la trama de Koldo y de Ere Europa y de Aldama y de todo está metida de hocicoz la mujer del presidente. Es una cosa que esa portada debería ser provocada cada día en un diario europeo por parte del Partido Popular, de quien tuviera la capacidad para hacerlo. Es tan insostenible que yo no sé si te pasa, cuando describes la situación, o sea, yo estaba describiendo ahora la situación y digo, ostras, no me había dado cuenta de que era tan extrema. Bueno, como decía el propio Pedro, es que ella es muy pichona, doña Raquel Barrero. Yo voy a hacer un análisis menos sesudo, bueno. Si me permitís. A ver, Vox lleva ya 2 mociones de censura, llevan varias movilizaciones en la calle y lleva un montón de procedimientos. Es más, si se modifica la legislación y acaba con la acusación particular, tendrían efecto en las causas que están en curso. Con lo cual, el caso Begoña desaparece, desaparece también el caso del Hermanísimo, incluso socavaría temas de terroristas de la ETA que todavía están en curso. O sea, el tema es gordo. Lo que pasa que yo sí considero, y lo digo con muchísima pena, la actitud que mantiene el Partido Popular. O sea, le hemos tendido la mano por activa y por pasiva. Solo necesitamos 2 diputados. Y esta negativa en este momento de presentar una moción de censura no se entiende. De verdad que no se entiende, porque esta moción de censura, salga o no salga, que se esté diciendo que se blanquea a Sánchez, es terrorífico. Por favor, los ciudadanos tienen derecho a oír todo lo que se está haciendo. Una de las cosas que más me llama la atención, y perdonadme debido a que yo no tengo experiencia política ninguna y acabo de entrar en la Asamblea de Madrid, es que el Parlamento es todo menos lo que es Parlamento. O sea, ahí no se habla. Una parte se rebuzna y cada uno va a contar su historia, pero no debatimos. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Nadie debate con nadie. O sea,
no nos escuchamos entre nosotros, da igual. O sea, yo puedo hacer una pregunta y me cuentan otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver. Entonces, claro, si yo soy un ciudadano y veo eso, ¿y visto qué es? Parlamentario no tiene nada. Y una moción de censura por lo menos serviría para que viésemos a través de la televisión lo que dicen unos y lo que dicen los otros. Y después, es insoportable la corrupción, lo es. Pero yo no me creo que sea para llevarme y metérmelo en mi bolsillo. No. O sea, ¿qué hay detrás? Una financiación ilegal de un partido. Como poco. Como poco, claro. Como poco. Como poco. Dos apuntes, al hilo de uno de lo que decía usted y otro de lo que decías tú, Asís. Yo creo en la historia. El único partido que ha traicionado al poder en la España reciente se llama Partido de los Negocios Vascos, PNV. Solo por ahí puede esto dar un giro, si no es por la acción que siempre hay que sacarse el gorro de la UCO. Y si es la UCO, pues mejor. Así no, quien venga no le deberá nadie al Partido de los Negocios Vascos. Y al hilo de lo que usted decía, hombre, yo creo que Sánchez ha sido el peor de todos, ha sido el gran conspirador, el que ha pactado con quien no debía, el que ha colonizado más instituciones, el que no tiene ningún sentido del pudor a utilizar su mano dura contra sus enemigos, lo que queráis, sí. Pero vamos a ser un poco más serios. ¿Esto es una democracia parlamentaria? Dice, sí, desde el año 78 lo es, ¿no? Pues no ha habido presidente aquí que no conspirase contra el Parlamento, que no conspirase contra el sentido de la democracia parlamentaria, que no insultara a los representantes de los españoles no asistiendo a un debate, no formulándolo o no compareciendo, que no amañara decisiones de esa Cámara Parlamentaria en sus atribuciones para constituir el Consejo del Poder Judicial, la Comisión de Mercado de Valores, de la competencia, todas esas cosas. Todos los presidentes que hemos tenido hasta ahora han sido conspiradores contra eso y partidarios de lo contrario, que es del presidencialismo. Y con las alas más grandes el uno que el otro, de acuerdo, pero con el mismo espíritu, que es faltar a ese papel de control del Ejecutivo que ha sido cercenado desde el propio Ejecutivo. Oiga, dice, vamos a ver, formular presupuestos. Pues es una obligación parlamentaria. No podemos estar con unos presupuestos de cuando ya ni nos acordamos, ¿no? Ah, pero ¿esto quién se lo reprocha? Porque yo he puesto allí a Francina Armengol, que le va a cortar la palabra al que quiera decir algo, ¿no? Y ya con eso me vale. He colonizado la mesa, he colonizado las sillas, hasta los ujieres me chivan las cosas que pasan allí. Bueno, pues ahí hemos llegado degenerando, y porque todos les mola cantidad eso de ser presidentes de una supuesta republiqueta, como decía aquel. Don Julián. Bueno, lo primero, la figura, lo sabe perfectamente, lo sabéis todos, de la automoción de censura no existe. Digamos, es una forma de hablar de que su propio partido sea el que la impulse, porque lo único que existe en la Constitución es la figura de la moción de censura o de la cuestión de confianza, y en el caso de la cuestión de la moción de censura, lo único que exige es que sea solicitada, sea propuesta por un número de diputados que al menos sean el 10% de los componentes de la Cámara. Por tanto, el hecho no distingue entre qué diputados sean esos, de hecho vale que se junten de distintos partidos siempre que alcancen ese número mínimo exigido, ¿no? Otra cosa distinta es cómo se estructure esa moción de censura para saber de entre todos ellos cuáles eligen como, digamos, la figura alternativa, porque es una moción de censura constructiva, ¿no? Por tanto, sí, claro, cabe esa posibilidad, y yo creo que lo más inteligente desde la perspectiva del presidente de gobierno sería esa figura de la automoción de censura, porque la disolución de las cámaras ya sabemos que ineludiblemente lleva a elecciones anticipadas, y el resultado no puede ser muy esperanzador, mientras que esa automoción de censura implicaría el relevo
Claro, el relevo previsible, porque la escopeta no se sabe cómo se carga y cómo dispara, ¿no? Te puedes encontrar lo que acaba de decir don Javier, ¿no? El Partido Nacionalista, no sé cómo le ha llamado, el PNV, de los negocios vascos, pues puede salir por donde considere oportuno, ¿no? Y a lo mejor se llevan la sorpresa y es todavía peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que cabe es que esa figura de automoción y censura conllevaría que al menos otro representante del Partido Socialista continúe con la legislatura, con más o menos éxito, con más o menos dificultades, ¿no? Así que, bueno, lo que decía doña Raquel sobre el tema del Parlamento, bueno, el Parlamento está secuestrado, pero el Parlamento español, me refiero, al Congreso de los Diputados, pero lo más importante es que yo creo que se ha subvertido el principio de la democracia representativa, en este caso, en el que el Parlamento, que es la representación elegida por los españoles, toma las decisiones. Claro que es legítimo el que dos o más partidos políticos sumen sus votos para sacar adelante iniciativas legislativas. El problema es la inmoralidad que representa cuando eso se hace comprando votos. Es decir, yo no es que me alío con el Partido de los Negocios Vascos o con otro porque creo que esta ley es lo tal y le hago una serie de cesiones, sino que directamente les compro sus votos. Es decir, oye, te doy la Hacienda catalana, creamos lo que sea, el Pacto de la Inmigración o cualquier otro, ¿no? Eso se dio incluso con Aznar. Sí, claro, sí, vale. Eso ha ocurrido siempre. Por eso digo que no nos puede sorprender, pero en este caso ha ido mucho más lejos. Porque es que se han pagado precios delictivos. Claro, evidentemente. Antes eran precios antinacionales, insensatos. El ejemplo más inmediato es la ley de amnistía. Claro. En donde los propios amnistiados son los que han negociado los términos de esa propia ley. Esto ya lo ha denunciado de alguna manera los tribunales y la Comisión Europea, pero esto tendrá un recorrido jurídico que tarde o temprano llegará. Esto solo, es muy manido, pero es la eterna cita de Thomas de Quincy, ¿no? Es que se empieza asesinando y luego se atenta contra la propiedad y luego se falta a las buenas costumbres y uno acaba no yendo a los oficios religiosos y fumando pitillos. Y fumando pitillos. Quiero decir, el delito fundacional de este señor, no en política, pero como presidente, es comprar la presidencia con delito. Es que es con delito, porque no es solo que los criminales redacten su ley de amnistía, sino que los criminales redacten el Código Penal, como sucedió con los delitos del Código Penal, que se pactaron y que se pacten perdones a cambio de votos. Eso es delictivo, es infinitamente peor. O sea, gracias a Dios esta gente, aparte de criminales en este sentido, son ladrones sin límites, porque ser ladrones sin límites y ser muy guarros es al final lo que les va a... O sea, a la gente no le va a importar tanto que hayan matado a su padre como que haya dicho, joder, es que ha dicho que no sé quién tiene las tetas gordas. ¡Uy, qué malo! Doña Raquel. Esta figura que habláis de la automoción de censura no me sirve. Estamos hablando de que esto es una estructura mafiosa y que este señor es el capo en estos momentos de esa estructura mafiosa. ¿A mí qué más me da que ponga Juana, que es su hermana? O sea, es que me da exactamente igual. Es el propio Partido Socialista Obrero Español actual, es una estructura mafiosa. Y la prueba está en eso. Si funcionan como un solo hombre. Quiere decir, si yo veo que mi partido está cometiendo un delito, yo no voto con mi partido. O me voy a mi casa o no tengo disciplina de voto. ¿Quién es el padrino? ¿Quién es el padrino de esa mafia? El padrino de esta mafia en este momento, hombre, yo creo más que el padrino iría a por Zapatero. Claro. Fíjate lo que te digo. Es que perdón, es una figura que está ahí lo que no se puede dejar aparte, estamos hablando ahora de la presunta trama de saqueo que rodeaba al presidente, pero es que detrás, e incluso engarzada con esa trama de saqueo, está una trama mucho mayor, que es la colaboración institucional del gobierno español con el régimen chavista de Venezuela y la obtención de negocios, la presunta obtención de negocios ilícitos a base de sortear las prohibiciones internacionales
impuestas sobre PDVSA y sobre el régimen venezolano, y eso es un tema muy serio. Y se nos está olvidando porque, Delcy. Sí, y Delcy, sí, pero es parte de eso. Delcy, Eso es un tema muy serio porque el gobierno español, es decir, los miembros del gobierno español, resulta que han montado una trama presuntamente han podido montar una trama que ha burlado las sanciones internacionales a Venezuela. Estamos hablando de España como país, los gobernantes españoles lo han hecho, no una banda de desarrapados. Bueno, no creas que por ese apunte brillante te vas a librar de entrar en las guarrilongadas de Ábalos, porque lo siento, pero lo siento por ti también, Raquel, pero no voy a hablar de la ropa interior de la sobrina, ni qué llevaba dentro, ni qué llevaba afuera, no. Vamos a hablar de las guarrilongadas políticas. Por ejemplo, unas declaraciones que es un insensato. Es Torrente, pero peor armado. Vamos a ver, a leer, si acaso, lo que decía en una radio, creo que fue el jueves por la noche. Bueno, soy un gilipollas, el imbécil de todo esto. Hombre, esto es Freud diría que ha llegado al fondo, ¿no? Venga, sigamos a ver algo más de lo que ha dicho a la cadena SER, la cadena amiga. Santos, Cerdán y Koldo me han utilizado. Él a ellos no. Él se iba al jardín, al chaletorro ese que tenía en Cádiz y no se preguntaba quién lo pagaba, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué más tenemos de declarativas de este caballero, por llamarle algo? Hombre, Ábalos, tú no puedes usar ese verbo. Me influyeron, me neutralizaron, me intoxicaron, me corrompieron, pero me penetraron. Menos mal que es sábado por la noche, que si fuera horario infantil no lo podría ni contar. Tú que has estado en ese ministerio, yo pensaba que en Fomento si acaso penetraban las montañas para hacer túneles, pero más que eso nada. ¿En qué planta hacían eso? En la planta primera. Y si yo te contara otras cosas que me han dicho, y no de este ministro, sino de otro, pero bueno, el de las gasolineras, pero eso lo dejamos para otro día. ¿Guitiriz? ¿O qué gasolineras son esas? Las gallegas. Ah, es que yo pensaba que... Bueno, ya no tenemos más declarativas de... Una más, venga, vamos con ella. ¿Me crecen los enanos con la chica esta? No, hombre, no, que tampoco es tan pequeño. No le llames enano. Tampoco la cosa está tan arruinada. Bueno, en fin, que no hay por dónde cogerlo. Yo sí quiero que recordéis lo que decía este tío el día de la detención de Koldo. ¡Oh! Como el gendarme Renault en Casablanca. ¡Oh! Pero si aquí se juega, demonios. Recordadlo. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho, que duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita, es que me cuesta creerlo, ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Increíble, no sé, quita bicho, que me estropeas el traje. Febrero del 24. Y ahí no sabía nada, me cuesta creerlo, una persona tan íntegra, tan honesta, tan de su familia, ¿eh? Y luego han salido las grabaciones. No, pues te mando 2, ¿qué más da? Te mando 2, ya tú verás. Está casi perfecta, dice en una de las grabaciones, el tal Koldo, moral completamente, desde que era portero del Puticlub aquel de Pamplona. Por cierto, que ahora en Pamplona parece que se acaba hasta el Pacharán, porque las licitaciones, la crisis, en fin, yo que soy catalán tenía a gala vacilar mucho con eso de que en mi tierra somos los número 1 de la corrupción, pero creo que después de los ERES y de esto de Pamplona, pues los navarros están, como Indurain, se están tomando la revancha en la subida de las cuestas. Vamos a una pausa de publicidad, 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, abochornados por lo de Ábalos, por este double face que él le ve, ay, es que tal. Y luego cómo trata a la gente, cómo trata de escamotear a la UCO un USB con información clave de sus grabaciones con el presidente, con otros ministros, que parece que va a ser bastante importante. Yo creo que ahora mismo en Moncloa este USB le temen más que un nublado,
porque un tío que está allí solazándose con la sobrina y decide utilizarla y sacar el perro, pero arriesgarse a lo que fuera, ella a ser acusada de encubrimiento. Nunca mejor dicho. Claro. Sí, ahí está yo. Pero era He caído en la trampa. Ha dicho cubrimiento. O a ser, digamos que incluso, señalada con el dedo por la boca. Vamos a dejarlo ahí. Es que pasear, yo te lo digo como propietario de perro, pasear el perro cada vez es más difícil porque es difícil encontrar y son caros. Entonces, si paseas el perro como final feliz, casi puedes salir y más. Esconder un USB en un tanga también es difícil. Bueno, vamos a lo que vamos. Hay audios que están revelando que Cerdán tan solo cumplía órdenes de Pedro Sánchez, que es lo que se temen en Moncloa. Lo que pasa es que en Moncloa sí se van a Quintos de Mora, pasado fin de semana, se reúnen allí el Sanedrín de los que son el doctor Lobo y hacen desaparecer las pruebas y le dicen, pero mire usted, puto amo, si es que no sabemos ni por dónde empezar, si aquí os grabáis todos los días. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Koldo? ¿Por Aldama? ¿Por Ábalos? ¿Por qué quieres? ¿Qué buscamos? Bueno, no sé, hemos hecho tantas cosas en todo este tiempo, todas en el bien de la clase trabajadora española, que bueno, vamos con ese trabajo sobre lo que temen en Moncloa. Koldo García aseguró que Santos Cerdán cumplía órdenes de Pedro Sánchez. Es verdad que hace lo que le manda Pedro, punto. Una nueva grabación publicada por El Español confirma la estrecha relación y dependencia que tenían Cerdán y Sánchez. El exasesor de Ábalos asegura también que en el PSOE Santos Cerdán es el único acceso que hay al presidente del gobierno. Pero el único acceso que hay de los afiliados a Pedro es Santos. El único, es decir, los secretarios generales provinciales, los secretarios generales y tal, con el único que pueden hablar para poder decirle algo a Pedro es Santos. En paralelo, en el apartado del informe de la UCO, donde se detalla la relación entre Koldo, Santos y Ábalos, los investigadores indican que con el paso del tiempo empezaron a tomar cada vez más medidas de seguridad para ocultar sus conversaciones. De no otorgar especial importancia a dichas medidas y hablar abiertamente sobre circunstancias relativas a la obra pública durante la etapa en Navarra, Koldo y Santos pasaron a tratar ciertos asuntos mediante la aplicación de mensajería instantánea Signal, la cual se caracteriza por la privacidad en las comunicaciones. Y es a través de esta aplicación por la que Santos le dice a Koldo en una de las grabaciones recogidas por la UCO que habla con Bildu. Y con Bildu hablo por Signal. Curiosamente, la fecha de esta conversación se produjo el día antes de que el Partido Socialista de Navarra y Bildu anunciaran su acuerdo para una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, con la que quitarle la alcaldía a UPN y dársela a EH Bildu. El primer informe de casi 500 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, parte de los más de 30.000 archivos que se incautaron en el domicilio de Koldo García. Los agentes pudieron recuperar archivos que Koldo destruyó y por la magnitud de la información recogida se espera que este sea el primero de más informes. Bueno, o sea que sí, hombre, 30.000 comunicaciones dan mucho que analizar, quizás lo relevante esté por llegar, pero esto dice mucho de cómo era el día a día de esta trama de una organización, como dicen los franceses, pour l'escroquerie, o sea, para la estafa general de los mortales y para la burla también. De las dos cosas hablamos y al mismo tiempo. Pero estos no son los únicos volcanes en ebullición que tiene el partido, porque quedan 4 informes de la UCO, todos ellos me da la sensación que van a ser diabólicos. El primero tiene que ver, o uno de ellos tiene que ver con Francina Armengol, la presidenta de Baleares, y de cómo ahí se benefició a una constructora, se le encargaron obras por 10,5 millones de euros, la empresa quebró, desapareció y si te he visto no me acuerdo, se han quedado sin las obras realizadas, se han quedado sin la pasta, me temo, y alguien empezará a escarbar, alguien de la UCO, sobre por qué hubo un concurso que permitió que esto le llegara a esta constructora sin probablemente merecerlo. Luego hay, como decía, temas que están por delante. Otro de ellos, hombre, a la señora Montero, pues las manos le arden, pero no de aplaudir como ella hace, como la foca, sino de que las pone, pongo la mano al fuego. Bueno, pues este hombre, Mario Garcés,
presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Pues ha tenido que dimitir, ha tenido que salir del cargo porque hoy es que hay un empresario que dice haberle pagado 100.000 euros para que le produjera fallos favorables que le eximan de pagarle multas a Hacienda. Lo cual dice, ¿pero cómo? ¿Pero esto? Y la respuesta de Montero dice, no, es que este ya era alto cargo de la Administración hace 30 años y ha prestado servicios cuando gobernaba el PP, como diciendo, este no es mío, a mí no me lo achaques, ¿no? Fíjense cómo lo hacía. María Jesús Montero vuelve a quemarse las manos. Tras salir a la luz que su número 3, José Antonio Marcos San Juan, cobró 100.000 euros en sobres por favorecer con decisiones fiscales en el Tribunal Económico Administrativo Central, la ministra lo defendió a capa y espada. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. Sin embargo, a pesar de esta férrea defensa de María Jesús Montero, el que fuera su número 3 ha dimitido. Será ahora la Fiscalía Anticorrupción la que investigue si el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central cobró comisiones ilegales. En su denuncia, Manos Limpias atribuye a San Juan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y abusos en el ejercicio de su función. La noticia de la dimisión de San Juan ha puesto patas arriba al Ministerio de Hacienda. Fue el debate quien desveló posibles casos de corrupción, entre los que se encuentra el testimonio de un empresario que admite haber entregado a San Juan más de 100.000 euros a cambio de anular multas de Hacienda mediante fallos a su favor. Unos pagos que, según el empresario, no fueron puntuales, sino que fue una práctica que se sucedió a lo largo del tiempo. Una situación que se produce en un contexto en el que la figura de Montero ya estaba siendo objeto de críticas, y es que la ministra también puso la mano en el fuego por Santos Cerdán. Les pasa siempre a los socialistas, le pasaba a Borrell con los inspectores golfos de Barcelona, le pasa a estos. Este país tiene un problema, no tiene una sociedad civil que se autorrespete. Aquí nadie teme, si eres, por ejemplo, notario, que tus colegas, los notarios, te expulsen de la tribu, porque no ha pasado nunca. Bueno, sí tuvo un mal momento. Hombre, dejó 3 escrituras en blanco del año Catapum para que las usara Javier de la Rosa. Bueno, pero si además es tan majo y su hermano es un gran notario, uy, su padre lo que era, y ya. Y no tenemos sociedad civil. Este tío trucaba sentencias que, por lo visto, en el Tribunal Económico no leía más que él y el interesado. No hay sindicalistas ahí. No hay un cuerpo que diga, pero esto canta como una almeja. Bueno, María Jesús Montero es una simbiosis entre me opongo y pongo la mano en el fuego. Hay veces que supone al Partido Popular y luego pongo la mano, ¿no? El fuego se la ha quemado, está achicharrada completamente. Como inspector de Hacienda que soy, en primer lugar, despejar la probidad de la inmensa mayoría de los funcionarios que forman parte del cuerpo de inspectores de finanzas del Estado, ¿no? Porque son magníficos profesionales, ¿no? Que efectivamente hay corruptos, sí. Que además, curiosamente, se desarrolla esa corrupción en periodos vinculados al Partido Socialista, sí, lo cual es sospechoso, lo cual efectivamente hace pensar que hay una hilazón, hay un hilo conductor, hay una conexión entre los posibles mandos del Ministerio y posibles conductas corruptas. Hablabas del que ahora es comisario, del hombre de los exteriores europeo, ¿no? Cuando él fue secretario de Estado de Hacienda, se produjo una situación curiosa. Y es que caían constantemente inspecciones a personas curiosas como Norma Duval, Bertín Osborne, había Lola Flores, había una selección aparentemente interesada, y esto pasaba hace 30 años, de quiénes eran las personas objeto de inspección. Casualmente, personas que estaban vinculadas, muy poca gente de lo que era el mundo del arte y la cultura en aquel momento daba un paso a favor del Partido Popular, pero curiosamente eran personas muy afines al Partido Popular. Yo con esto no quiero acusar abiertamente porque no tengo pruebas, pero sí las coincidencias me hacen pensar que intuitivamente había instrucciones para inspeccionar a determinadas personas. Si realmente
como decías tú, en el caso de la inspección que pasó en el caso de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Barcelona. Existió casos de corrupción, casos inducidos de corrupción, donde efectivamente empresarios catalanes obtuvieron beneficios como consecuencia de determinadas inspecciones tributarias que quedaban sobreseídas o que curiosamente caducaban con el paso del tiempo. Si se demuestra que el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central ha tenido instrucciones directas o indirectas de algún mando del Ministerio con el objetivo de condonar determinadas deudas tributarias, ya sea por vía sanción o directamente por vía del principal de la deuda, evidentemente estamos también todo conduciéndolo a una persona, que es la ministra de Hacienda. La utilización de las instituciones y de los organismos públicos, y en particular de la agencia tributaria o de la Intervención General del Estado, me daría igual, por parte de un ministro constituye el derrumbe mismo de la neutralidad de esas instituciones. Pero insisto, y perdonadme que ya sé que somos muy mal vistos, y más ahora que se está haciendo la campaña del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Yo solo físicas. quería hacer una pregunta. Pero por acabar, ¿no? por la integridad de la mayor parte de profesionales que hay en la agencia tributaria, yo quiero defender a esos profesionales. Pero tú sabes, Mario Garcés, que en Hacienda hay así de integristas islámicos. Sí, sí, los hay. Vamos. No, los hay. Que le has quitado 4 euros de la multa que corresponde a y un sistema perverso de incentivos. Basado en la productividad por actas levantadas, que es absolutamente negativo. En un detalle de historia reciente, siempre que hay corrupción socialista en los entornos de Hacienda y del Tribunal Económico Administrativo, es en el top. No es por la base, no. Es en el jefe de inspección de Barcelona, Josep María Huguet, en el caso de este presidente. Pero vamos a ver, habla con alguien del Tribunal Económico Administrativo Central. El presidente no hace, desde hace muchos años, que no falla ningún recurso. Cuando lo hace es extraordinario, doña Raquel. No, yo, que te veo tan enterado, me gustaría preguntar si sabes de dónde parte la denuncia contra este hombre. Si realmente ha partido de manos limpias. Hay un empresario que es el que dice, yo le pagué billete arrugado, 100.000 metidos en un sobre para que me hiciera este... ¿Pero quién está personado en esa causa? No lo sé. Yo creo que se ha remitido a Fiscalía y que en este momento no está todavía. Me puedo equivocar, pero creo que en este caso... Yo creo que fiscal todavía no... En este caso hubo una denuncia de un empresario, creo recordar que habló con, no sé si con un periodista de The Objective o con una periodista de The Objective, y creo que todavía está en esa fase, me perdonan los televidentes. No, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto investigación. Ha abierto investigación, sí, pero que todavía no está en los tribunales. Ha tardado un poco. Pero de todas maneras, a mí en esto, es decir, es claro que María Jesús Montero es parte interesada, digamos, en la corrupción generalizada del sanchismo, ¿no? Independientemente de que haya participado en particular en el tema de los hidrocarburos o en el tema de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto, cuando decía Xavier, cuando estabas hablando de qué dirían esos sanedrines, ¿no? A ver, claro, yo creo que, supongo que el cuerpo diría, pero cuéntanos lo que hay, es como el médico, ¿no? Dime de verdad lo que te pasa, que yo lo tengo que saber, es decir, dime si has robado, dime cuánto has robado, dónde, porque si no, no te puedo defender, ¿no? Es como el abogado, es decir, a tu abogado no le mientas, porque si no, no te puede defender, pero él no lo hace. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se benefician de la impunidad de la corrupción sanchista? Yo me pregunto, yo quiero hablar de un nombre que yo siempre he dicho que era el peor. Yo siempre he dicho que los peores son los mejores, o los que se supone que deberían ser los mejores. Para mí los peores del gobierno del gobierno Sánchez, eran Marlaska y la ministra de Defensa. ¿Por qué? Porque se supone, Margarita Robles, se supone que eran los mejores. Marlaska se supone, ¿no? Es una leyenda, pero se supone que tenía un prestigio ganado de lucha antiterrorista. Sí, bueno, vamos a dejarlo. Pero nacer en el País Vasco y ser juez y instruir causas antiterroristas no te garantiza ser un... En fin, vamos a dejarlo. Pero quiero decir que, ¿cuál es el interés de Marlaska? Hace 4 días, esta semana pasada, ya Marlaska denegó la ampliación de... dar ayuda, dar refuerzos a la UCO con especialistas en materia financiera,
por que la UCO solicitó por la acumulación de documentos financieros y de análisis financieros que tienen que hacer. Sería bueno que yo que sé, mañana, domingo mismo o el lunes a más tardar, alguien volviera a reclamar a Marlaska esa ayuda. Marlaska hace lo posible por entorpecer la investigación en contra de su señorito Sánchez. ¿Por qué? Quiero decir, Marlaska tiene un interés personal, es solo poder, es dinero. ¿Cuál es la razón por la que cuando ocurre el tema de Delsi no es el tema de Delsi, es lo que precede y sucede a la avenida de Delsi, ¿no? Eso lo que es que refleja una serie de negocios y una serie de acuerdos que tienen que ver no solo con la corrupción a gran escala, sino con la perversión del papel de España y la ayuda al régimen de Venezuela. Es un tema gravísimo. ¿Por qué Marlaska, por qué los ministros buenos se quedan callados o colaboran como Marlaska? Fíjate una cosa, Sis, la gangrena está tan extendida que estoy convencido que los ministros y los secretarios de Estado no duermen estos días, porque no saben lo que va a salir. Claro. Yo estoy convencido que Marlaska, y lo conozco bien, no está durmiendo, a pesar... Pero a lo mejor sí sabe Marlaska. Yo no sé lo que va a salir, ¿no? Nadie lo sabemos, ni sabe lo que ha podido decir uno del otro, y este estuvo en una reunión y me dijo que adelante con no sé qué. Es que cualquiera puede salir en cualquier momento, y la gangrena puede ser de tal nivel que coja a todos. Es que pueden estar imputados medio gobierno, en función de lo que sea el resultado de las escuchas. Por eso, ir a una comisión de secretarios de Estado o subsecretarios, o a un consejo de ministros ahora, es un magma volcánico, porque es verdad, la tensión que tiene que haber es brutal, porque están moviéndose en el terreno de la inquietud. Y yo a Marlaska, que lo conozco bien ya, Robles, es el clásico ejercicio del antimaquetismo. O sea, estos son personas que no venían, al menos Marlaska, no venía del ámbito de la izquierda sociológica. Yo lo conozco bien. El momento que es fichado, ellos tienen que afianzar esa posición de has apostado por mí, Sánchez, yo voy a ser el mayor socialista de todos y te voy a devolver esa confianza. Yo se lo dije un día en el Congreso de los Estados, usted ha dilapidado todo su prestigio. Y al final lo que nos queda no es el patrimonio material, nos queda nuestra reputación, nuestro prestigio y nuestra dignidad. Y yo creo que la ha perdido. Julián. Sí, no, yo quería decir que siendo indignante todo lo que estamos conociendo, que es indignante desde cualquier punto de vista, lo peor de todo a mí me parece el descrédito en que están sumiendo a todas las instituciones del país. Hablabas, claro, ¿cómo no van a ser? Por supuesto que la mayoría de los funcionarios de Hacienda, además de por oposición, son personas honestas, digamos, que actúan correctamente, ¿no? Pero claro, acabamos de ver otra figura más tocada. Ya no hablamos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ahora ya también le alcanza al Tribunal Económico Administrativo Central, que parecía que estaba al margen de todo esto, ¿no? Bueno, ¿quién se iba a pensar? Bueno, pues también el Tribunal Económico Administrativo Central, ¿no? O la SEPI, acabamos de... Sí, señor. Claro, acabamos de ver, porque la SEPI al final... tendríamos que pensar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pues un procedimiento técnico que lo que debe buscar, no, debería de ser, ¿no? Sí, buscar las mejores inversiones para el Estado, el mejor control y tal. No, tampoco, funciona como una máquina más de ayuda, ¿no? Y no solo alcanza a instituciones públicas, sino que también alcanza a lo que podíamos considerar instituciones privadas, Telefónica, Indra, empresas privadas o semiprivadas o semipúblicas con una participación estatal importante, en el que el descrédito, desde el mismo momento en que nombras al máximo responsable con una intencionalidad clara, ya presumes que su comportamiento sabes cuál va a ser. Y habéis dicho lo de Marlaska, os habéis referido a Marlaska y a Margarita Robles, ¿no? Claro, es que sobre ellos recae un plus de indignidad superior, porque son magistrados, han sido magistrados de altos tribunales y sobre ellos se presume un plus de que la justicia ante todo. Y nos hemos olvidado de uno que también es determinante, lo fue y sigue siéndolo, Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo, que tuvo una participación como ministro de Justicia en uno de los gobiernos y que después de manifestarse contrario a la ley de amnistía, pero que en definitiva resultó aprobada, ha sido recompensado con su paso por el Tribunal Constitucional. Y no allí ha demostrado tener límites. Sí, pero no me cansaré de repetir que lo lógico no es que haya decidido abstenerse porque tuvo una participación. Debería de haber participado y votar en contra,
aunque no fuera suficiente la mayoría, usted ha manifestado estar en contra, claro, siga personándose así. Pero Campo fue mucho más listo porque como paseante de Meritxell Batet incluso se la llevó del Congreso de los Diputados a tiempo. Doña Raquel. Comentaba sobre Marlaska. Yo no sé si es una patología social. Posiblemente lo sea en la falta de ética en la que vivimos. Yo conocí, a mí me dio clase Conde Pumpido, estoy hablando de finales de los 80 en el Centro de Estudios Jurídicos, y en ese momento todos mis compañeros nos parecía magnífico jurista, un hombre muy cabal, muy razonable. Yo no reconozco a este Conde Pumpido. En aquella época, por el Centro de Estudios Jurídicos también pasaba Garzón, que entonces estaba en la Audiencia Nacional. Y allí era muy admirado por su brazo duro contra la ETA y tal. Y en lo que se han convertido son irreconocibles. Por eso yo solo puedo entender, solo puedo entender la bajeza moral que se puede llegar y que creo que es una patología de la sociedad occidental, porque si no, yo no me lo explico. De verdad, que yo ni reconozco a Conde Pumpido, ni reconozco a ninguno de ellos. Y del poder, pero sí. Intentando enlazar, si me permitís, hay un debate que todos tenemos desde hace mucho tiempo, es en qué medida se debe de boicotear o de negar cualquier tipo de acuerdo con un poder político corrupto como el del Partido Socialista. Corrupto en el sentido jurídico penal, o corrupto en el sentido moral, como es desde el primer momento este gobierno. Bueno, yo tuve una discusión hace tiempo con miembros de la Fundación Transición, que está el señor Arias Salgado y otros muchos, que alguna vez hacen algunos actos en la Fundación Universitaria Española, y entonces pues, hablábamos de si en ese momento se debía boicotear o no el paso de la ley de amnistía por el Senado, y entonces lo que me sorprendió, aparte del debate jurídico en sí, lo que me sorprendió es que todas estas personas, estoy hablando de grandes políticos, algunos grandes juristas, Manolo Aragón estaba allí, aunque no es del mismo, Manolo Aragón, gran jurista y hombre de izquierdas. Bueno, quiero decir, estaban allí y me decían una cosa que me parecía estremecedora, que es que no había ningún contacto entre las grandes figuras de la transición y los miembros del Partido Popular actual. No tenían un foro donde se dejaran aconsejar. Pero dicho esto, ya es el momento, es una pregunta que lanzo a la mesa, como dice aquel, ya es el momento de que el Partido Popular, en particular, utilice todos los mecanismos para boicotear, yo no sé si hay una palabra más acertada, pero para boicotear un Parlamento que ya está pervertido, un Tribunal Constitucional que está dispuesto, por un mercenario, que es su actual presidente, Conde Pumpido, que está dispuesto no solo a aprobarlo, sino a intentar evitar que sea posible acudir, que no es posible, pero bueno, acudir al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Es decir, está dispuesto a boicotearlo, por ejemplo, intentando los magistrados del Constitucional no socialistas retirarse de la deliberación del Tribunal Constitucional y por tanto impedir que haya quórum de cualquier manera. Es decir, si se llegara a aprobar, yo creo que ya no los acontecimientos recientes, sobre todo los de ayer viernes, si se llegara a aprobar y a funcionar la impunidad, la instrucción por parte de la Fiscalía de todos los procesos, sería el fin del Estado de Derecho en España. Perdóname, Raquel. No, totalmente de acuerdo. O sea, de verdad, yo creo que es el momento en que el Partido Popular tiene que tomar ya una verdadera posición. Esto es insoportable. O sea, yo lo considero una traición ya en aquel momento en que se reunió Pons con Bolaños y con el campeón de premios de lotería que llamaban Didier Reinders, ¿no? Como muletilla. Y llegaron a 10 para ti, 10 para mí, del Consejo. Esto lo vamos a renovar y la reforma para después. Ha pasado un año, no se ha reformado absolutamente nada. Seguimos repartiéndonos los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Yo con gran dolor, ayer, el jueves que hubo pleno en la Asamblea, presentó una PNL el Partido Popular que nosotros votamos a favor porque era instar al Gobierno de la Nación a retirar todas estas modificaciones legislativas y otro desastre que es la ley de eficiencia del sector público de justicia, que eso va a ser un desastre, pedían solo dinero. Y yo incluí una enmienda
que era solo y exclusivamente cumplir el artículo 122 en su punto 3 de la Constitución española. Es decir, que de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 12 fueran elegidos por sus pares. Me votaron en contra. El Partido Popular lo votó en contra. De verdad que yo salí muy airada en el Pleno, pero porque no lo entendía. Había comido, quiero decir, no estaba en hipoglucemia como el presidente, y entonces, pero salí airada porque no entendí la postura del Partido Popular. Entonces, la única manera es que rompa con Sánchez, porque es que estamos hartos de que nos diga que nosotros queremos blanquear a Sánchez por la moción de censura. Es exactamente lo contrario. Hay que romper con Sánchez en todos los sitios, en España y en Bruselas. Por cierto, ayer solicitó el Grupo Parlamentario de Vox que acudieran a la reunión, ayer viernes, que acudieran a la comisión del Senado, Bono y Zapatero. Ayer mismo lo solicitó Vox. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Volvemos raudos aquí en 2 minutos. Eso de raudos se lo he copiado yo a Yolanda Díaz, que lo utiliza tan mal, pero que le queda como que ella debe pensar que así aparenta un poco más de cultura. Bueno, a lo que vamos, pausa de publicidad y a la vuelta nos desengrasamos un poco, que la noche viene muy calurosa. Yo he explicado 2 de los informes de la UCO que faltan. Me quedan por explicar otros 2, pero alto ahí. Vamos a desengrasarnos un poquito porque esto está baja la noche calurosa. Seguro que queréis recordar ese momento en el que el presidente dice que tiene hambre. El presidente es un cara dura. Un cara dura que con el tremendo maquillaje que le hicieron, horrible por cierto, ¿no? Se arriesga y mucho, porque es que él es de maquillarse, sesiones de maquillaje de media hora cada vez que tiene que ir a cualquier sitio. Y además con el espejo de verse de cerca, a ver si le han tapado todos los rastros faciales de una, supongo que viruela juvenil, no lo sé, pero que ahí se puso de todo y eso pues no funciona o termina antes de lo previsto, deja de funcionar y entonces venga de maquillar y él controlando con el espejo mágico hasta que pues como es un hombre violento, cuentan y no terminan que las papeleras en Moncloa vuelan el día que viene cabreado porque se ha visto con el rey, porque el rey es más alto, porque han imputado a la prima de Begoña, por cualquier cosa, porque le hablan de Sabiniano Gómez, las papeleras vuelan, hay alguna que le han puesto hasta en órbita. Bueno, pues él se enfada con una de las maquilladoras que tiene, que pagamos todos, y no sé si se lo llegó a romper, pero sí a producirle heridas serias en el dedo meñique. Luego cambió de maquilladores y fueron con los de la funeraria de Madrid y ya pues dieron la cosa esta de la penita, hay pena, penita, pena, que decía la copla, ¿no? Bueno, en el momento demorado por él, le dice a una tribu de periodistas que llevaban sin comer todo el mediodía, eran las 5 y pico de la tarde, 5 y cuarto por ahí, que es que él tiene hambre. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Y esto demuestra que hay algo, hay alguna neurona que empieza a patinar. Y luego tengo la prueba, airado en el Congreso, con el traje ese 2 tallas más grande para que parezca que lo está pasando mal. Ahí se le ocurre decir algo que es inusual en Pedro Sánchez, muy común, muy frecuente con Marisu Montero, pero no con Pedro Sánchez, un lapsus monumental, que demuestra dónde están tus neuronas, en qué andan ocupadas. Vamos a oírle. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes. Por supuesto, señor presidente, ha dado usted en el clavo. La tolerancia con la corrupción en su partido es absoluta. Ciertamente, yo no suponía tal. Bueno, y como somos unos cachondos, empezó a recorrer por las redes sociales el detalle ese de que el pobre presidente no come, estaba muy flaco. Y algunos prepararon presuntos anuncios de la compañía Globo. No te preocupes, Pedro, no te vas a quedar sin comer, solo tienes que pedir lo que deseas, que nosotros te lo llevamos a Ferraz.
bueno, a enorme velocidad. Y antes hablaba aquí doña Raquel de en lo que bueno, hemos hablado todos un poco, en lo que se han convertido las cámaras políticas. Las cámaras políticas trabajan poco, las cámaras políticas cobran mucho. Por ejemplo, Santos Cerdán se va a marchar con una indemnización de 19.000 euros. Que los pagas tú, Julián. Tú sí, y yo, claro. Tú y yo. Bueno, y todo esto tiene que ver, y mucho, con la calidad humana de los señores elegidos por la ciudadanía. Van a ver ustedes cómo se sienta Pilar Bayuguera, que es una señora de Esquerra Republicana, por cierto, con unas piernas nada bonitas, que se sienta de esta manera. En su casa, me cuentan algunos catalanes que la conocen que en su casa es probable que también lo haga. No lo discuto, pero hombre, ahí se va y se contiene uno un poco. En la Cámara de Madrid, en la Asamblea de Madrid, también tenemos pillado a un socialista, que ahora lo van a ver, que lo que más me sorprende, mira, a mí esto me parece, se está liando algo, un cigarro, pongamos por caso, ¿no? Aunque no lo asegure, se está liando un cigarro, y lo pillan, y lo cuelgan en internet, y él lo ve, creo que todavía duraba el pleno de la Asamblea de Madrid, cuando lo ve dice que es ilegal que le filmen. Anda. Lo cual ya me parece el colmo de la vida democrática. Él hace lo que no debe. En lugar de pedir disculpas, porque eso se hace, se lo lía en la calle y no pasa nada, pues resulta que el tío dice que es ilegal que le graben a él, que él cobrar y que no le graben. Poco más o menos. Fíjate tú qué degradación en cuanto a usos y costumbres. Es verdad que veníamos de aquel Largo Caballero o de aquel Pablo Iglesias que amenazaba con la pistola. Por cierto, ambos de un partido que nos es afín, ¿no? Que conocemos bien. Sí, lo que pasa es que la transición, el régimen del 78, pues empezó con sus luces y sombras, pero con un nivel académico y personal enorme. Y más allá, es decir, los que aprobaron, las Cortes que aprobaron la convocatoria de elecciones generales, que fue en 1976. Procuradores de las Cortes franquistas que aprobaron la ley para la reforma política y, por lo tanto, la convocatoria de elecciones generales. Y las Cortes del 77, con todos los partidos políticos presentes, las Cortes del 78, e incluso aquel gobierno que se llamó, ¿recordáis? El gobierno de los Penenes. Le llamaron a un gobierno de UCD como despreciándolo. Es que estos no son... Claro, es que había ministros de Hacienda que no es que fueran catedráticos, es que eran... O a veces sí. Sí, pero no solo que fueran catedráticos, no, por supuesto, sino que es que habían hecho cosas grandes. Había un ministro que en su tiempo libre se dedicaba a hacer tesis sobre la Escuela de Salamanca, don Manuel Fraga Iribarne, o a traducir a clásicos castellanos. Había un nivelazo en todo, incluso en el Partido Socialista había un nivelazo al principio, con ciertas excepciones. Y ahora estoy hablando de un nivelazo de formación, ¿verdad? Pero había, es decir, el señor Boyer pues era un súper técnico y muchos otros. Y ahora resulta que es que no nos importa, es decir, que un señor plagiara su tesis doctoral, o bueno, yo conozco perfectamente la tesis del señor Sánchez por motivos personales, porque yo le escuché a él exponerla. Es decir, que un señor no es que no escribiera su tesis doctoral, sino que no la leyera nunca, no lo hubiera leído él, quiero decir, lo hubiera realmente, eso ya debería bastar para que los ciudadanos le rechazaran, porque el gobierno tiene que ser el gobierno de los mejores, no solo el gobierno de los míos. Bueno, pero ya sabes que si la hembra de la pareja es pichona, el macho de la pareja será pichón, digo yo. No, iba a comentar una cosa de este diputado de la Asamblea, que sí, el día del Pleno es una anécdota. El de liar. Sí, es una anécdota. Es que cuando salió a hablar, dijo que gracias al Partido Socialista las mujeres votamos. ¿Ah, sí? Sí. Después tuve que oír a otros de Más Madrid que decían, bueno, no os imagináis el nivel, que decían que qué es eso de que a los hijos les educasen los padres. Que lo que tenía que haber es una escuela donde iban ellos, del colectivo LGTBHIJK, y entonces daban unas clases de tolerancia a los niños. Entonces, claro, yo estaba nerviosa. Y cuando salí, le dije a este diputado
y yo iba a hablar de otro tema, pero le dije al diputado, por favor, aunque sea, abra la Wikipedia y ponga la palabra Victoria Kent, porque es que Y después dije, los niños son de los padres y se armó un lío. Bueno, para ti también tengo, ¿eh? Sí, te doy la palabra inmediatamente, pero antes, para que veas que los desengrasantes incluyen a los aragoneses con mucho cariño, vamos a escuchar algo de Pilar Alegría, que por cierto, profesionalmente no tengo nada en contra, es educadora de primaria. Tú lo sabes, ¿verdad? No tarda, yo creo que no pasaron ni 2 horas cuando se actuó con absoluta contundencia, porque usted también sabe, al igual que yo, que estamos hablando todavía de un informe, por cierto, muy sólido, pero que no hay en estos momentos, no está este caso judicializado, no hay una judicialización abierta. Y aún así se fue absolutamente contundente y severo en la respuesta. Se le pidió que entregase el acta y que, por supuesto, también causase baja inmediatamente de sus responsabilidades orgánicas dentro del Partido Socialista. Vamos a ver, Pili, de veras, no. Un informe que hace la UCO para el Supremo, que entrega la UCO al magistrado del Supremo, no puedes decir que no está judicializado. Que te va a dar un calambre, estás jugando con el positivo y el negativo y un día te va a dar un calambrazo. Comenzando por lo que decía Raquel, para que todo el mundo lo tenga claro, el 1 de octubre del año 31 se votó el sufragio activo en España y el Partido Socialista se dividió en aquella votación, se dividió. Pero sí que quiero recordar algunas frases, perlas magníficas de aquel debate. Los nacionalistas gallegos y catalanes llegaron a decir expresamente, y está en el libro de las sesiones, que las mujeres no podían votar hasta que pasaran la menopausia porque es cuando llegaban a adquirir el equilibrio. Esto está dicho por los nacionalistas catalanes y gallegos. Y en las elecciones de 1925 ya votaron, por cierto, en las municipales por primera vez. ¿Y la razón cuál era? Era evidente. Si votaban las mujeres por primera vez, tanto la Iglesia como algunas personas, y es verdad que así ganó, es verdad que fue las primeras elecciones que votaron las mujeres, votaron más mujeres que hombres. Y se produjo un cambio político en España, lo cual demostraba mucha inteligencia, por cierto, por parte de toda la masa de votos que empezaba a llegar ya en el año 1933, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión para que todo el mundo lo entienda de manera intuitiva. Imagínese un señor que nos está viendo ahora en el programa, usted se levanta por la mañana con su mujer en la cama y resulta que su mujer está a punto de ser imputada porque gracias a que usted es el presidente de una compañía ha obtenido determinados favores que le han permitido ser catedrática. Bueno, o tener una cátedra. Desayunan juntos y una vez que desayunan, usted, señor, llama a su hermano. ¿Cómo estás? No, mira, que me están imputando porque por razón de lo que tú eres he conseguido que me habilitaran una plaza ilegalmente en la Diputación Provincial de Badajoz. Uf. Fíjense la tensión. Pero me voy a la empresa y me encuentro a mi número 2, a mi CEO, que ¿qué tal va todo? Bueno, yo he imputado. Me han registrado la casa completamente. Digo, joder, qué mal está esto. Dice, pero ten cuidado porque al CEO anterior, acuérdate que también está imputado. Este es el presidente del Gobierno de España. Sí. Esto no se había visto nunca. Nunca. Y el tipo resiste. El tipo se encastilla, lo cual demuestra su inmoralidad, demuestra su indignidad. Había un personaje maravilloso, una novela de un autor suizo que es Max Frisch, que es No soy Stiller, que es un tipo que va negando a todos. Niega a su mujer hasta el punto que acaba negándose a sí mismo en un momento determinado de la novela. Pues Sánchez es igual, negará a su mujer, negará a su hermano, negará a Cerdán, negará a Ábalos y acabará negándose a sí mismo. Yo no fui presidente del Gobierno de España, tiempo al tiempo. Bueno, voy a continuar con lo que queda por llegar. Es interesante, lo que queda por llegar, por terminar, hay un informe contra las mordidas en materia de mascarillas y otras, en el que el protagonista es Ángel Víctor Torres. Este está por llegar. Y queda por llegar otro informe que tiene que ver con si el presidente del Gobierno debía ser el que decidiera en favor de las ayudas a Air Europa, teniendo en cuenta que Air Europa financiaba, patrocinaba cursos de la mujer del presidente. Esto pasa en Guinea Ecuatorial, no es un escándalo, en España parece que tampoco, pero debería serlo. Bueno, y luego hay una cosa muy bonita que ha pasado estos días atrás, esta semana, y es que la Fiscalía Europea
ha imputado a Juan Carlos Barrabés, que como sabéis es el socio de esquí de la pareja pues Sánchez Gómez, el hombre que los introdujo en las pistas negras, digo yo, las pistas oscuras por lo menos. Y a este hombre le imputan y le hacen, venga usted para acá porque usted ha recibido contratos, sus empresas, con el aval de Begoña Gómez. Yo lo que me pregunto, y antes hablaba aquí de que los presidentes no nos pisamos la manguera, las justicias tampoco se pisan la manguera, porque si imputan a Barrabés porque sus empresas se llevaron con falta contratos con fondos europeos, esos contratos venían con el aval de una carta de la señora Begoña Gómez, que también, no sé si como imputada, pero sí como testigo, debería haber sido citada a declarar por estos cachondos europeos, que dejan la cosa en un Barrabés que dentro de unos meses nadie sabrá si le han imputado, si le persiguen o no le persiguen, ¿no? Digo yo que esto debiera ser de otra manera. Sí. Esto es la trama, la parte Benasque, esto es la parte Huesca. En Huesca hay gente muy buena, lo digo como cense, como alto aragonés, lo tengo que decir que lamentablemente está saliendo lo peor de la sociedad alto aragonesa cuando la gente es magnífica, ¿no? De suyo es que haya una implicación directa de la persona que firmó una carta de apoyo de conformidad al proyecto de Barrabés. Sí, y esa persona se llama Begoña Gómez. Entonces, luego, en algún momento tendrá que presentarse. Ahora, mientras hablabas, Javier, estaba intentando proyectar una imagen de futuro, que quizá es puro, vamos a ver, optimismo. No sé si como Luis del Pino, pero yo proyecto optimismo antropológico, ¿no? Que es ver a medio gobierno con Pedro Sánchez y ver a medio secretario de Estado y sus secretarios colocados en banquillos. Que es la foto que pueda haber. Sí. En función de lo que salga... La cuerda. Como la cuerda, es que la cuerda van a ir cayendo las cerezas una a una. Entonces, conforme vayan cayendo, todos van a ser aludidos, todos van a formar parte de la cadena de transmisión o de mando, y ojo con eso. Vamos a pasar del proceso Nuremberg al proceso El Parador de Teruel. Un montón de gente sentada ahí, 40, 50 tipos, y al frente un Pedro Sánchez demacrado y pintado como si fuera una drag queen, que es lo que está haciendo ahora. Bueno, después de que la UCO pillara a la sobrina de Ábalos, que estaba allí el día del registro y que le pusieron el USB y se le veía y un agente la descubrió y le intervino el material este de archivo, el propio Ábalos confirma lo esencial. ¿Qué hay dentro de eso? Dice, bueno, pues nada, conversaciones mías y WhatsApps con Sánchez y ministros. Ya, esto sí que debió poner de los nervios a la parte sobria y tranquila de la Moncloa, si es que queda alguno. Y luego está el asunto del que parecíamos habernos olvidado, que es gravísimo, el del fiscal general del Estado. Bueno, pues han aparecido las peticiones de pena. El pareja de Ayuso pide 4 años, pero es que la Asociación de Fiscales Independientes pide 6 y pide que lo inhabiliten desde ya, hasta que se produzca la sentencia, porque, hombre, alguien así no puede estar ejerciendo, ¿verdad? Vamos a verlo. 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y suspensión de sus funciones hasta que haya sentencia. Estas son las peticiones de la APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que ejerce de acusación popular en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Mientras que el abogado de la pareja de Ayuso pide 4 años de prisión para Álvaro García Ortiz. La asociación atribuye al fiscal general y a Pilar Rodríguez delitos de prevaricación y revelación de secretos por filtrar datos confidenciales de Alberto González Amador. Eso sí, para Rodríguez piden una pena de 4 años de prisión como cooperadora necesaria y otros 12 apartada de sus funciones. Según la acusación, García Ortiz accedió a correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, siendo consciente de que contenían información sensible y de que estaban protegidos por el deber de confidencialidad. A pesar de ello, el fiscal filtró deliberadamente ese contenido a un periodista de la cadena SER y Rodríguez, sabiendo que se iban a filtrar, colaboró reenviando los correos desde su cuenta privada. Un caso que, según la APIF, está dañando gravemente la reputación de la Fiscalía, y es por ello que exigen al Supremo que suspenda de forma inmediata de empleo y sueldo tanto a García Ortiz como a Pilar Rodríguez. La asociación solicita además que en el juicio testifique el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santor Cerdán, o el que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Don Julián. Bueno, pues con frecuencia se dice, y con razón, que la justicia es lenta y que la justicia lenta no es justicia, ¿eh? Esto es un axioma
que está en el mundo jurídico y todo el mundo asume, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente ha llegado el momento de la justicia, al menos en España, de tal forma que ahora ya todos estos asuntos están judicializados, están en manos de los jueces. Sabemos que el tiempo de la justicia necesita, pues eso, su tiempo necesario, hay que respetarlo, y yo creo que al final iremos viendo, como decía ahora mismo Mario, ¿no?, como una pieza va empujando a otra, y tarde o temprano todas terminarán cayendo, todas terminarán siendo, por lo menos, sometidos a la acción de la justicia, que no es poco, y ver a toda esta pléyade, como decía Mario, ¿no?, de ministros, presidente de gobierno, secretarios de Estado, yo que sé cuántos, sentados en un tribunal de justicia, como vimos, por otro lado, a todos los del Procés, ¿no?, a todos los independentistas catalanes. Daba pavor ver allí a todos aquellos en un juicio ante el Supremo, pues por lo que podía haber sido, pues, un golpe de Estado o una insurrección o cualquier cosa, ¿no? Lo terminaremos viendo, yo creo que terminarán pagándolo. Es posible que las condenas que sufran no sean lo suficientemente altas para el daño que hayan cometido, pero al menos que terminen pagándolo. Pero sobre todo, Julián, nos deja una evidencia. Este país está mal construido. Mal construido. Vamos a ver, un fiscal general imputado en una causa penal al que no le obliga nada a que se tenga que ir a su casa. Pues lo hemos construido mal. Y cada vez que levantamos la alfombra porque hay algo ahí que huele mal, resulta que descubrimos que es que no habíamos previsto. Claro, como nunca un fiscal ha dicho, no, pero ¿esto qué es? Y siempre vamos descubriendo, hombre, es que como es la primera vez que pasa, mi mujer no, corrupta no, pero pichona sí. Bueno, pues oye, penalti y expulsión. Además, fíjate, no, perdón. No, yo solamente quería comentar que esto es una anomalía, y como tal anomalía yo sigo sin entender por qué Europa, tanto que se nos llena la boca, Europa, no ha dicho nada, porque Europa enseguida se mete con Hungría, se mete con Polonia, aquí no ha dicho absolutamente nada. Y hay que tener en cuenta, y yo sigo poniendo ahí el dedo en la llaga ahí, la mayoría de todos estos procedimientos están sustentados en una acusación particular, que eso es lo grave. Es que no nos damos cuenta de lo grave que tomen el Poder Judicial y limiten, y después lo grave que es que tenga que ser o el partido Vox o una asociación o Hazte Oír o el propio particular, que tampoco... O el propio particular, pero en este caso el propio particular... Porque en este caso estamos aliviados porque está el Colegio de Abogados que ejerce la acusación y, hombre, pues también es muy fuerte. La Asociación de Fiscales Independientes han dado un paso de gigante. Vaya por delante que el cuerpo de fiscales son unos magníficos profesionales. No tienen la culpa de tener que sufrir esto. Bueno, todos no, pero algunos sí. Los que conozco yo son estupendos. Yo creo que lo que pasa es que es muy tarde, porque el deterioro institucional se ha ido produciendo desde hace muchos años, y un deterioro serio. Yo lo he dicho muchas veces en estas cámaras y en otras. Por ejemplo, cuando se nombró ministra de Justicia, no solo a la pareja de un abogado del narco, sino a una persona que había sido grabada intercambiando información sexual con un espía como Villarejo. Es decir, solo en ese momento eso la oposición en bloque tendría que haberse salido del Parlamento. No volvemos, no se boicotea todo, y fíjense que ahora mismo eso ni se recuerda. O sea, nombrar ministra de Justicia a Dolores Delgado, ni se recuerda. O sea, quiero decir que ha habido una serie de cosas ya que se han ido tolerando, y por lo menos ahora, en el momento en que, eso sí, los jueces se dan cuenta de que ya la próxima reforma, de que estamos al borde, pero al borde quiere decir a semanas de un posible fin de la posibilidad de juzgar a los políticos por sus crímenes. Entonces ahora dicen, no, esto se acaba. Ahora es el momento en que es el 2 de mayo, ¿no? Ahora ya que se han llevado todo el mundo, ahora el pueblo ya sale cuando se llevan al infante, ¿no? Bueno, bien, estupendo, pero tenías que haber salido mucho antes. Mario. Bueno, corrupción en España ha habido en los últimos 50 años. Esa es la realidad. En la transición hubo corrupción. Y antes. Y durante el tardofranquismo hubo corrupción. Ha habido corrupción durante todo el siglo. Es la realidad del 2021. Y alguna corrupción, además, también chusca. Y si no, se lo digan a Romero Robledo y a otros tantos que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Y lo decíais antes bien. En los años 80, incluso el Partido Socialista Obrero Español tenía unas, vamos a decir, pseudoélites intelectuales que parcialmente formaban gobierno. Tú hablabas de Boyer, yo puedo citar a De la Cuadra Salcedo, había grandes profesores de universidad, estaba Solchaga, que podían tener cierto valor. Podemos estar no de acuerdo con él. De la Cuadra, sí, de la Cuadra Salcedo, Tomás de la Cuadra. Sí, el que era primo del otro. Sí. Bueno, pues ahí había cierta élite política, pero quiero recordar que había una corrupción también que era absoluta, que estamos a veces olvidando que Felipe González estuvo en la cúspide de una organización también decadente y que lo estamos convirtiendo, no yo, pero algunos lo están convirtiendo en una especie de redentor ahora mismo de la causa socialista, lo cual es absolutamente inaceptable. Si no reconocemos aquellos polvos, volverán a aquellos. ¿Qué ha pasado durante estos 40 años para que haya una señora que ponga las piernas encima del escaño, para que uno suba y se quita el moco así, para que el otro esté comprando? Pues un proceso de profesionalización de la política. La mayor parte de la gente que hay en el Congreso de los Diputados son profesionales que iban viviendo esto 35 años y que son gente que lo que hace es desarrollar tentáculos de favores dentro de sus organizaciones políticas para estar ahí. ¿Cómo se llamaba aquel del PP que llegó tarde a la votación? No, es un día. Fíjate, ese tema nunca. Sí, casero. Ese tema nunca nadie supo lo que ocurrió. Claro que no. O nadie quiso publicarlo. Mejor que no se sepa. O nadie quiso publicarlo. Hay cosas que por caridad cristiana es mejor que no se sepa. Y nunca mejor dicho que por caridad cristiana. Pero digo una cosa, muchas veces en el Congreso, yo he estado ahí, yo sentía vergüenza, porque esos debates a mí no me gustaban nada. Era como dos borrachos diciendo, tú estás borracho, y el otro le contestaba, anda que tú. Tú eres corrupto, pues anda que tú. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Apoyaos, cuidado. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente esto ya se ha dado cuenta. Por eso crece Vox. Por eso crece tanto Vox últimamente. Porque va a haber cierta desafección. Porque dice cuidado. Y por eso, sabiamente, el noble pueblo español enterró la idea del bipartidismo. Claro, por lo menos por unos cuantos. Por eso, cuando hablabas del Partido de los Negocios Vascos, el Partido de los Negocios Vascos tenía una situación ideal cuando era la bisagra en un bipartidismo perfecto. Ahora ya no. Ahora existe Vox, lo cual le plantea un problema absoluto al PNV. Y por último, y está Bildu. Y juega con Bildu por ser Lehendakari. Y a ella tiene que estar jugando otro juego de mayores equilibrios que antes no existía. Se siente. Estamos terminando el programa. Permitidme que os recuerde que si queréis que vuestras ideas, esas que compartís con nosotros, prosperen y calen en la sociedad española, se puede hacer por cada uno por su cuenta y riesgo, pero vais muy despacio. Vamos muy despacio. Es mejor que confiéis en nosotros, que tenemos voluntad de ser esa correa de transmisión, que nos apoyéis, porque esa será la manera de verdad, de ir a algo más deprisa. Y este país necesita cambios estratégicos de urgencia, de verdadera urgencia. A lo mejor nos pilla con elecciones en agosto, quién sabe. Ojalá, pero tela. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo sábado, 10:30 de la noche. Notaré si faltan, ¿eh?